y nuestro reconocimiento, ministro. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, de verdad es un placer estar siempre en la radio KL informando a la población salvadoreña ante cualquier evento que pues ponga en riesgo la salud de la población, y este no es la excepción. En el caso de la tormenta tropical Julia, que bueno, pues tenía esa capacidad desde que se mencionó y comenzó que ingresó como huracán en Nicaragua. Es correcto, y que ha ido pasando por diferentes países, ha causado bastantes situaciones adversas, pero la preparación, la anticipación, el tomar medidas y el trabajo articulado interinstitucional que ha sido característica del equipo del presidente Bukele permite que los salvadoreños pues estemos mucho más seguros. Se hace lo humanamente posible por cuidar de la población. Sabemos que las situaciones climáticas de este tipo pues siempre pueden tener efectos negativos, y es muy importante el tener el acompañamiento, la anticipación, pero también la colaboración de parte de la población. El Sistema Nacional de Salud, ministro, enfocado en esto, se está desplegando el personal. ¿Cómo se está articulando el esfuerzo de apoyo? Definitivamente en el sistema de salud estamos en dos etapas de funcionamiento. La primera de ellas es la etapa de atención a las emergencias o el sistema de atención prehospitalaria, que esto es básicamente el sistema de emergencias médicas, el cual se caracteriza por la ayuda en el traslado ante situaciones adversas de salud para una persona que esté sufriendo algún tipo de adolescencia. Eso se integra al sistema de protección civil a través de la Comisión Intersectorial de Salud, lo cual definitivamente viene a sumar esfuerzos en todo el trabajo de la Comisión, como repito, Protección Civil, encabezándolo a través del Ministerio de Gobernación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil. La realidad es que todas las instituciones del gobierno están enfocadas en esta atención de la emergencia. Y por otro lado tenemos las acciones que se realizan dentro de las áreas hospitalarias, que son ya el enfoque del tratamiento médico. Esto está enfocado a hospitales y también a unidades de salud, porque sabemos que también hay mucho más centros de primer nivel de atención distribuidos en el territorio, que se facilita el ingreso. Entonces, en esos dos aspectos se ha venido haciendo el acompañamiento. También nuestro personal del primer nivel de atención está a lo largo del territorio verificando los riesgos y ayudando a la población ante estas situaciones, específicamente en las zonas más alejadas del territorio. Se han hecho todas las medidas para garantizar precisamente lo más importante, y es el funcionamiento de todos los hospitales que nos dan las atenciones ante una emergencia. Y parte de eso viene con un plan que se ha realizado en todo el territorio, que es el plan invernal, y también con las acciones propias de los hospitales con anticipación, correcto. Y eso nos permite pues hacer acciones que van a evitar que sucedan situaciones o disminuyen que sucedan situaciones adversas, porque con la característica de estos vientos, las características de estas lluvias, pues es también hasta cierto punto algo que puede llegar a suceder en su momento. 11 horas, decía el ministro de Medio Ambiente, de lluvia continua y torrencial. El oriente del país ha sido afectado. El personal de primer nivel, como dice usted, estará acompañando todas estas acciones, porque sabemos que se están ya habilitando y activando albergues, ¿verdad? 100%, y eso es importante porque esto nos permite, con todos los albergues que están activos a este momento, dar ese acompañamiento con el primer nivel de atención, médicos, enfermeras que distribuyen los medicamentos de enfermedades crónico-degenerativas, hacen una evaluación clínica de cada uno de los pacientes que se ingresan. Actualmente tenemos registrados 9 albergues con un total de 236 personas, aproximadamente unas 80 familias. Esto ha sido ya coordinado con todo el equipo pues de Protección Civil y la integración de los médicos a lo largo del territorio para poder visitar estos albergues, y no solo los albergues, sino que todas las comunidades en las cuales tenemos grupos vulnerables, como son pues las madres, las mujeres que están desarrollando un embarazo, ¿verdad? Adultos mayores, que son características que siempre es muy importante que cada uno de los promotores de salud que están a lo largo del territorio, que conocen las familias de las diferentes regiones donde ellos están asignados, pues permitan ir a observar, ir a acompañar si tuvieran alguna necesidad de estos grupos vulnerables. Sí, ministro, no ha tenido reportes si estas torrenciales lluvias han provocado algún tipo de daño en establecimientos del sistema de salud. Han habido reportes, estamos haciendo un mapeo cada 12 horas de la situación, del consolidado de la situación de la red hospitalaria de las regiones de salud.
hay también una coordinación en todo momento, 24 horas, para reportar situaciones de gravedad, pero hasta este momento hemos tenido pues situaciones en las cuales se elevan cielos falsos, situaciones de láminas, ¿verdad? La ventaja es que no hemos tenido inundaciones, se ha estado realizando donde están los diferentes hospitales. Hemos tenido problemas con las situaciones de energía eléctrica, pero parte fundamental ha sido el verificar el funcionamiento al 100% de las plantas eléctricas de cada hospital. No hay una institución o un hospital que no deba por ley contener una planta eléctrica de respaldo para garantizar que todos los equipamientos que dan el soporte vital pues continúen funcionando, y esto es así. Entonces, en ese sentido, debido a las intensas ráfagas de viento, a la lluvia, pues evidentemente la caída de árboles siempre hace vulnerables las situaciones de los tendidos eléctricos, y es importante el ver que todas las instituciones del gobierno están haciendo los esfuerzos necesarios para poder garantizar que las entidades pertinentes pues hagan el restablecimiento de la luz en aquellos lugares donde ha habido situaciones difíciles. Pero repito, el 100% de los hospitales no ha parado su funcionamiento. Tenemos plantas de respaldo eléctrica que están funcionando, se abasteció del combustible necesario para su funcionamiento, se verificó el funcionamiento al 100% de estas plantas, al igual que otras acciones relacionadas inminentemente a la parte arquitectónica de los hospitales. ¿Cuál es el objetivo ante un protocolo de emergencias y desastres? Garantizar lo fundamental, y eso es el funcionamiento del hospital, porque es el lugar donde se refieren a aquellas situaciones de salud. Fíjese, ministro, que nos estaban preguntando quienes tienen las citas programadas ya para el servicio de consulta externa. Sí, el sistema de emergencias médicas es el encargado de ver pues cualquier situación antes de llegar a un establecimiento de salud relacionado evidentemente a la salud de la población. Y en ese aspecto esto nos permite articularnos con las diferentes instituciones que están en este momento gestionando los diferentes planes de acción ante riesgo para poder ayudar en el transporte. No solo es el sistema de emergencias médicas, sino que esto también se coordina con los comandos de salvamento, la Cruz Roja, la Cruz Verde, diferentes instituciones que tienen esa capacidad de traslado médico con las pertinentes atenciones y pues ya la llevada del paciente hacia la zona de atención, que en este caso son los 31 hospitales del Ministerio de Salud, más los hospitales del Seguro Social, Sanidad Militar y Bienestar Magisterial. Esto es importante el tenerlo en consideración porque la atención prehospitalaria es tan importante como la red hospitalaria, porque necesitamos tener personal, equipamiento, traslado, con las condiciones óptimas para poder garantizar, salvaguardar la vida de la población en ese momento en el cual no podemos estar en un hospital, sino que estamos en el sitio donde tuvimos el riesgo, correcto. Entonces, por eso es importante el hacer mención de esto, y definitivamente aquí debemos recordar que el sistema de atención prehospitalaria en el país había sido abandonado. Y esto es muy importante porque podemos hacer un comparativo. Cuando uno es otros países europeos, Estados Unidos, se recuerda esa 911 que es tan importante para atención de emergencias, y en esa parte hay una atención prehospitalaria, una atención médica. Eso en El Salvador pues no se había tenido, los esfuerzos por sacar adelante el SEM básicamente no existían, y esto nos posiciona en uno de los puntos fundamentales de las estrategias que tiene planificado el Ministerio de Salud para garantizar el cuidado de la población. Tan importante es un hospital, una unidad de salud, como un sistema de emergencia adecuada para el SEM, es para correcto, que traslade a la gente. Correcto, porque si no, o sea, nosotros perdemos este momento en el cual suceden las emergencias, las situaciones de salud importantes y que podrían cambiar el pronóstico del paciente si hubieran recibido. Puede ser la diferencia. Es correcto, un segundo puede ser la diferencia. Nosotros hablamos en trauma, hablamos en temas emergentes, quirúrgicos, de la hora dorada. Y esto es importante porque esa primera hora puede cambiar totalmente el pronóstico. ¿Y por qué lo menciono en este momento? Porque el sistema de atención prehospitalaria puede llegar a cambiar el pronóstico ante una situación de salud que sucediera relacionada a estas lluvias y que fuera trasladado con los mecanismos pertinentes, de primeros auxilios las atenciones necesarios pertinentes y el equipamiento y la velocidad adecuada. Entonces es muy importante tener en consideración y que sepamos que poco a poco este sistema se va a ir fortaleciendo para que todos los salvadoreños sigamos teniendo un sistema de salud más robusto que incluya la atención prehospitalaria. El sistema de emergencias médicas, ministro, es a nivel nacional. Si yo estoy, por ejemplo, en San Miguel, puedo acceder a un primer auxilio, a un traslado
lado con alta, digamos, servicios prehospitalarios. Ese debería de ser pues lo fundamental en este sistema. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Se limitó desde que se creó a solo la zona metropolitana. Ahora, se ha hecho una coordinación y un crecimiento con la red hospitalaria para que funcione en la mayor parte de las regiones. Sin embargo, todavía falta el crecimiento y es por eso que ahora estamos haciendo todas las inversiones necesarias que el presidente nos está brindando a través de las herramientas que se van a hacer llegar al Ministerio de Salud para poder extender al máximo y que todos los diferentes departamentos puedan tener. Actualmente funcionamos con las ambulancias también integradas de los hospitales, unidades de salud, regiones y CIBASIS, pero el sistema de emergencias médicas debe de ir incorporando más herramientas para que de esta manera pueda atender. Entonces es muy importante el tenerlo en consideración y esa inversión pues es muy importante que la población tenga la tranquilidad que ya se viene haciendo. Sí, enfermedades de las vías respiratorias en estos periodos de lluvia, ministro. Hemos tenido un control, ¿cómo está el cuadro epidemiológico? Estamos bastante bien. Realmente el corredor endémico de las enfermedades respiratorias está dentro de nuestra zona de seguridad y esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos traduce que la cantidad de enfermedades respiratorias ha disminuido. Quiero mencionar, y es algo importante tener en consideración, esto va de la mano de las neumonías y esto nos permite a nosotros tener la tranquilidad que con esto pues tenemos menos afectaciones. Si ustedes pueden observar en los diferentes corredores que están publicados en el Ministerio de Salud, recientemente ustedes podrán ver cómo las diferentes gráficas muestran que estamos, en una zona de éxito para la semana 37 y creo que podemos mencionarlo en esta gráfica que es la gráfica del corredor endémico para la semana 37. Esto nos permite definitivamente que ustedes vean cómo estamos por debajo de la línea verde, que básicamente la línea verde es la zona de básicamente de seguridad. Esto es importante tenerlo en consideración. Y está en el 2022 ahí. Sí, claro. Y también pueden observar cómo estamos para el tema del corredor endémico de neumonías y ustedes pueden observar que también estamos en la zona de seguridad, de éxito. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos bastante bien con el tema del corredor endémico, ¿verdad? Así es que hay que tener mucho cuidado, ministro. Hay que hacer el análisis, sobre todo evitar exponerse innecesariamente. Eso es como prioritario, vale más la vida y ante una situación en este momento conocemos los diferentes lugares y áreas en las cuales pues el transitar o el movilizarse podría representar un riesgo. Sin embargo, los hospitales están funcionando, ¿verdad? Y se va a garantizar que todos estos servicios no paren, enfocándonos siempre en la emergencia. Hay zonas del territorio con mayor afectación y otras con menor afectación, así que es importante tenerlo eso presente. Sí, lo declaró la Asamblea, ministro, la medianoche del sábado, este estado de emergencia. Aquí involucra también recursos, ministro, para cada una de las carteras que están atendiendo la emergencia. Mire, esto no es necesariamente que requiera recursos. A veces el estado de emergencia no solo se enfoca, como a veces se ha tratado de desinformar, a un tema de recursos, sino más bien a un tema en el cual se tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de la población. ¿En qué sentido? Esto nos permite activar protocolos de emergencia y riesgos y desastres, esto que permite que el funcionamiento de la red hospitalaria y del personal se active de diferentes maneras y sobre todo esto permite que la población pues tome las medidas pertinentes para prevenir una situación adversa. Al momento pues no podemos hablar de que se va a solicitar algún tipo de recurso o de situación por una razón. Evidentemente en este momento estamos enfrentando todo atendiendo toda la situación de lluvias. En su momento esperamos que esto no vaya a generar daños en las estructuras y pues vamos a seguir haciendo todo lo necesario para y que atiendan las recomendaciones, ministro, que les hagan, por favor. Sí. Vamos a volver también porque, como les decía, el ministro ha tenido tantas emergencias. Estamos también dando seguimiento a cómo vamos con el COVID-19, ministro. Siguen las pruebas. Todavía el sábado hubo pruebas PCR para las personas que quieran saber su condición y afortunadamente una reducción notable de casos de COVID-19. Complicación de una enfermedad respiratoria
más importante es la neumonía. ¿Esto qué quiere decir? No da neumonía como una enfermedad, sino que definitivamente primero tenemos a causa de una enfermedad respiratoria, una complicación, la neumonía. Entonces, si nosotros tenemos un problema respiratorio que no se trata adecuadamente, esto puede predisponer o llevarnos a que haya ya una infección en la parte baja, que básicamente es el pulmón. Y en eso pues se complica un poco más porque es mucho más difícil la atención o el tratamiento es un poco más complejo. Entonces es importante prevenirlo. ¿Y cómo lo prevenimos? Medidas, los pacientes vulnerables, adultos mayores, que deben estar adecuadamente protegidos con la vacuna de la influenza. Y alguien dirá, mire, porque los pacientes mayores tienen más riesgo de tener neumonía. Fácil, porque los pacientes mayores tienen menor facilidad para manejar las secreciones. Entonces, si usted se da cuenta, el adulto mayor, su abuelo, su abuela, su madre, su padre, que están mucho tiempo en las mismas posiciones, que casi no se movilizan, que a veces están pues casi ahogando por tos, eso va haciendo que las secreciones que están distribución se vayan obstruyendo y se vayan a la vía respiratoria. Y esto predispone a los efectos de neumonía. Y como prácticamente pasan sin ninguna actividad, los síntomas pasan desapercibidos y cuando nos damos cuenta el adulto mayor ya no puede respirar porque ya tiene varios días de estar con ese proceso respiratorio. ¿Cuál es una clave para identificarlo? Si usted nota que el adulto mayor ha estado de mal humor, si usted nota que el adulto mayor ya prácticamente no quiere comer, se ha vuelto bastante como apático al medio, entonces esos son factores que nos deben de alertar porque oportunamente tenemos que tomar las medidas de llevarlo a consulta. Sí, ministro, el COVID-19, decían algunos de sus colegas que ustedes iban a hacer las valoraciones técnicas para ver cómo vamos con esta reducción notable de casos. ¿Estamos bien ya con la vacunación? Estamos muy bien. Yo creo que para poder iniciar y para poder dimensionar que todas las estrategias que el presidente Bukele implementó en tiempo oportuno a través del Ministerio de Salud fueron eficientes, le quiero dar un dato. Este día amanecemos en el Hospital El Salvador con un paciente en unidad de cuidados intensivos por enfermedad de COVID-19. Entonces, esto nos dice a nosotros, bueno, definitivamente estamos bastante bien. El total de pacientes no asciende los 15 pacientes ingresados en todo el país. El Hospital El Salvador está consolidando aproximadamente 10 pacientes por COVID-19. Entonces, es muy importante el tenerlo en consideración porque esto dice, bueno, cada medida que se implementó en tiempo oportuno ha tenido resultados certeros. Ya hay momentos en los cuales nuestro programa de entrega de kit de medicamentos, porque usted sabe que se entrega en las primeras 24 o 48 horas, hay días que no se programan en una región completa. Entonces, eso es muy importante porque esto nos está diciendo, bueno, la cantidad de positividad ha bajado. Y es así que estamos con cerca del 2.75% de positividad en las pruebas. Esto definitivamente es un nivel bastante bajo y que vale la pena mencionar que no es la realidad de todos los países. Hay países, y lo comentábamos, que en este momento están hablando de llevar al máximo o de subir los niveles de cobertura de la segunda dosis. Y países cercanitos, casi vecinos, vecinos. Sí, vecinos. Y aquí en El Salvador nosotros vimos como la estrategia de vacunación fue tan robusta, tan fuerte, que nos permitió alcanzar las máximas coberturas. Ahora estamos mucho más cerca de alcanzar esa victoria ante el COVID-19, pero no solo conformarnos, sino que seguir haciendo crecer este sistema de salud que es más robusto y que nos ha permitido pues responder de manera certera ante otras situaciones de salud pública que hemos observado. ¿Y cuándo se puede decir? La Organización Mundial de la Salud dijo que ya podría ser declarada como endemia el COVID, ¿verdad? Recientemente estuvimos en la sesión anual de la Organización Panamericana y se habló mucho del tema. Específicamente nos decían no nos confiemos de COVID-19. Hemos logrado salir ya en varios países adelante a través de las coberturas de vacunación, pero hay que recordar que este virus puede cambiar, este virus puede adaptarse y estas variantes de preocupación pudieran llegar a generar un incremento de casos secundario a ese cambio en su estructura. Entonces, muy importante la vigilancia y la vacunación, pero sobre todo muy importante que esas medidas que se tomaron en tiempo oportuno hacen la diferencia entre los países. Hay países que ahora ya tienen vacunas, ¿verdad? Pero que también no tuvieron el nivel de cobertura en su momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro país? Que el país que empezó a vacunar y tuvo la estrategia fuerte en corto tiempo, salvó muchas más vidas
que los países que a este momento están completando la vacunación. Entonces, eso es de resaltarlo y de tenerlo presente. Se nos terminó el tiempo, ministro, pero lo de viruela símica, ¿cómo va? Tenemos siempre los 9 casos. Tenemos siempre los 9 casos, es muy importante. Ya a la fecha estamos prácticamente dados de alta de los 9 casos, 6 casos. Entonces, muy importante. 3 activos. 3 activos. No hemos tenido ningún caso en el círculo cercano del paciente. Eso quiere decir que las medidas que se le indicaron a los pacientes de autoaislamiento con las recomendaciones han funcionado, porque nadie de la familia presentó otro caso. Seguimos activos ante esta situación, más de 68,000 casos en lo que va del mundo entero. En El Salvador 9 casos, ninguno de gravedad. De los cuales ya básicamente 6 han sido dados de alta sin complicaciones, y vamos a seguir haciendo lo necesario por limitar al máximo estos contagios de viruela símica. Gracias, ministro, y como le reitero, nuestro reconocimiento por esa importante labor. Gracias por haber venido a la KL, ministro. Un placer, y pedirle a la población que tomemos las medidas pertinentes en estas lluvias. Gracias.